Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. Esta mañana seguimos analizando la situación en la frontera por el visado venezolano. Nos acompaña Anaité Vargas, coordinadora nacional de movilidad humana de Cruz Roja Ecuatoriana. Anaité, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Queremos empezar contándonos. Descríbanos, por favor, cuál fue la situación en la frontera durante el fin de semana y no sé si usted ha recibido algún reporte de lo que a esta hora ocurre en Rumichaca. A ver, después del anuncio de la implementación del decreto a partir del día de las 0 horas de hoy, nosotros establecimos un plan de trabajo ya hace como 15 días atrás que se preveía que esto iba a ocurrir, ¿no? O sea, la gente, cada vez que se ha anunciado que va a haber un cambio en los temas migratorios de regularización, hay olas de población entrando, ya sea para cruzar Ecuador o para quedarse en Ecuador. Entonces ya hace unos 15 días se implementó un plan de trabajo que consistía, digamos, en proveernos de más dotación, de más kits, de más implementos, para el caso de Rumichaca, de más cobijas, porque la población, nos hemos dado cuenta en estos días, la población se descompensa muchísimo en su salud por la altura, por el frío. Obviamente también por las condiciones de mala alimentación con la que traen, mala hidratación, etcétera. Entonces, en estas semanas nosotros ya hemos sentido el flujo, pero evidentemente este fin de semana ha sido muchísimo más notorio. ¿Ha habido complicaciones en la salud de los ciudadanos venezolanos que deben esperar muchas horas para poder finalmente realizar el trámite y poder ingresar al país? Sobre todo anoche en la provincia de Carchi, en Rumichaca, porque fueron las dos provincias más activas, digamos, Sucumbíos y Carchi. Por los dos CEBAF, los centros binacionales, es por donde más entraron este fin de semana. El día de ayer, debido a que se cortó la electricidad, una falla eléctrica, hubo mucha gente esperando en las afueras de Migración Ecuatoriana en el puente Rumichaca y hacía mucho frío y la altura, hubo casos de hipotermia. Por suerte, ahí estaba tanto el Ministerio de Salud Pública con su contingente, cuanto nosotros que ya desde el día de viernes de la semana pasada movilizamos ambulancia y médicos, preveyendo que ese era uno de los problemas que suele tener muchísimo la población venezolana. Anaité, Daniel Regalado de la Asociación Civil Venezolana en Ecuador mostró su preocupación por la situación que atraviesan sus compatriotas en la frontera, ya que cree que podrían ser víctimas de coyoteros por no tener la visa humanitaria que se tramita precisamente en los consulados de Caracas, Perú y también en Bogotá. Nosotros entendemos que los estados están en una intención de protegerse, ¿no? Sin embargo, en estos ejercicios a veces ocurre que protegiendo al estado lo que hacemos es ponemos vulnerable a la población. La población venezolana, este flujo, esta expresión no va a parar. Es decir, no porque Perú ha puesto visa, la gente ha dejado de ir. No porque Chile ha puesto visa, la gente ha dejado de ir. No porque Ecuador ponga ahora la visa humanitaria, la gente va a dejar de venir. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo que nosotros ya sabemos y hemos vivido como ecuatorianos, sobre todo hacia el norte. La gente busca alternativas. La que ésta sea con la proyección de conseguir un estilo de vida más digno. Entonces sí, es posible que ahorita sabemos que los militares están resguardando la frontera, tratando de que no pasen por la infinidad de pasos fronterizos irregulares que tenemos, pero no se van a quedar ahí eternamente. En poco los militares van a tener que regresar a su trabajo habitual y entonces estas llamados empresas guías, ¿no? Van a aprovechar realmente de la población venezolana y van a no solo a cobrar, sino poner en riesgo mucho a esta población, diciéndoles y ofertándoles pasos clandestinos. Nosotros ya, bueno, sabemos ya hace rato que incluso se activó un paso fluvial que llegaba hasta Palma Real y de Palma Real llegaba a San Lorenzo y de San Lorenzo la gente continuaba. Es decir, la creatividad, entre comillas, para generar formas de que la gente pase, cobrándoles evidentemente, va a seguir, y eso pone en mucho riesgo gente que no sabe a qué altura se expone, a qué alimentos se expone, a dónde se expone ni con quién. Pero ustedes creen que no va a afectar la cantidad de personas que ingresen al Ecuador cuando se solicita visa, porque el trámite, aunque sí, la visa no tiene costo según el decreto, el formulario tiene un valor de $50, que para un ciudadano venezolano es demasiado dinero. Es inaccesible realmente, es inaccesible. Quizás no vamos a volver a ver el flujo que vemos ahora, o sea, el ingreso masivo, ¿no? Pero el cuentagotas posiblemente sí siga dando regularizado, pero nosotros proyectamos que posiblemente, por un lado la población está esperando que en algún momento Ecuador dé algún tipo de extensión
¿no? O que diga, bueno, quizás las personas que vengan con niños menores o personas con adultas mayores, etcétera, eso es embarazadas, lo está esperando la población porque sabe qué ha pasado en los otros países y en el Ecuador, pero por otro lado, si ya ha llegado hasta acá, no va a regresarse. Entonces va a buscar o esperar en Colombia o tratar de seguir pasando a como dé lugar después de unos 3-4 días cuando en Rumichaca, por ejemplo, se cierra, pero no se cierra permanentemente, lo que yo les decía, la población espera. Anaite, además de brindar primeros auxilios, ¿qué otro tipo de requerimientos necesitan los ciudadanos venezolanos en la frontera entre Colombia y Ecuador? Entre Colombia y Ecuador, bueno, alimentación, mucha hidratación. Nosotros hemos detectado también que para el caso de jóvenes y niños necesitan espacio lúdico, o sea, han venido viajando durante horas, durante días, los padres con mucho estrés, el espacio de juego que es para el niño, que es indispensable para su psiquis y su salud emocional, se ha perdido. También entregamos kits lúdicos para que los papás un momento jueguen y los niños durante el resto del viaje sigan jugando. ¿Los niños y son los los que más jóvenes sufren en esta travesía? Los niños son muy resilientes, entonces yo no usaría el término sufrir, pero digamos, sí es una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y si no es grata en el sentido de que no nos estamos yendo de vacaciones, no estamos yendo de turismo, entonces voy a sentir el estrés del adulto que me acompaña, además que no siempre son los padres. Hemos detectado niños viajando con su vecino, con su tío, con su abuela, porque algunos padres se adelantaron y luego están tratando de hacer la reunificación, etcétera. Entonces no necesariamente quiere decir que lo sufren, pero lo vivencian y lo vivencian muy duro. Entonces esa posibilidad de darles un espacio lúdico y a los jóvenes, que claro, es, digamos, se lo toman con mucha madurez, la necesidad de viajar, etcétera, pero eso no quiere decir que no les impacta y que no les afecta porque están viviendo cosas que jamás pensaron llegar a vivir. Porque además tienen que hacer largas filas y esperar primero en el día aguantar el sol y luego en la noche el intenso frío. Sin duda es una situación bastante complicada. Anaite, usted como Coordinadora Nacional de Movilidad Humana de la Cruz Roja Ecuatoriana, como representante, ¿qué cifras manejan sobre la cantidad de venezolanos que han ingresado a nuestro país durante el fin de semana? Y le consulto porque ya múltiples periodistas han hecho pedidos de información al Ministerio de Gobierno, pero ha sido increíble porque durante el fin de semana tenemos un chat, por ejemplo, los periodistas con el Ministerio de Gobierno no han escrito absolutamente nada, información oficial no se ha generado y es increíble cuando estamos hablando de una situación tan preocupante para el país y las autoridades simplemente no dan acceso a información o no brindan ningún tipo de información. ¿Qué cifras, qué datos manejan ustedes? Bueno, nosotros también tratamos de tener una relación directa con las autoridades justamente para saber. ¿A ustedes sí le han dado información? No nos han dado información, han estado realmente como muy concentrados en dar la respuesta al flujo mayoritario, pero no tenemos información oficial. Se proyectaba entre las organizaciones que trabajamos en la frontera que hasta las 4 de la tarde más o menos del día de ayer habían entrado como entre 11,000 y 15,000, ¿no? Sobre todo por las dos fronteras de Sucumbíos y de Carchi. Sin embargo, después del corte en Carchi ya después no tuvimos más información y la verdad es que nos hemos concentrado muchísimo en la ayuda humanitaria, no solo la que tenemos en esos puntos, tenemos 11 provincias activadas, porque además ahí se siente el ingreso, pero la gente sigue, el trayecto sigue. Entonces, no solo tenemos la crisis en Carchi, en Sucumbíos, sino a través de territorio nacional están llegando a Quito, igual en condiciones de frío, de mucha hambre, de la altura, están llegando a otras provincias. Entonces, hemos tratado de activar todo el cordón de la ruta migratoria, donde también se está sintiendo el flujo. Anaite, a propósito de atención, ¿ustedes cuentan con el apoyo de otros organismos internacionales para atender la situación de los migrantes venezolanos? Nosotros tenemos sobre todo el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja, que es el movimiento, digamos. La Cruz Roja es un movimiento internacional y tenemos apoyo de todo ese movimiento, pero evidentemente hay otros como, digamos, el gobierno de Asturias, la propia Unión Europea, el gobierno español. Hemos tenido algunos aportes, algunos fondos que nos llegan no solo a la Cruz Roja ecuatoriana, sino a la Cruz Roja que está básicamente en Colombia, en Ecuador, en Perú, es decir, a las que estamos tratando de cubrir todo el espacio y todo el territorio por donde pasa la población. Usted mencionó hace unos minutos que quienes han llegado hasta Rumichaca no se van a regresar, no se van a mover. ¿De cuántas personas aproximadamente estaremos hablando que están en una especie de limbo, sin saber qué hacer? Porque claro, ya no tienen la visa
y ya comenzó a regir el plazo del decreto y necesitan el documento para ingresar. Es probable que las cifras oficiales las tenga Colombia, porque es gente que ha llegado hasta su territorio, y sabemos también que ya ha habido una política especial para Pasto, justamente porque es ahí en donde se va a quedar en la población, quizás durante algunas semanas, hasta que luego logre evidenciar cuáles son los nuevos mecanismos para ingresar al Ecuador. Pero del lado de Ecuador hay gente del lado de Ecuador esperando? no, del lado de Ecuador ahorita ya es mínimo, gente que se ha quedado porque ustedes saben que existe una casa de transferencias de dinero ahí en nuestro lado, entonces la gente se queda ahí, espera la transferencia, hace la conexión que nosotros le brindamos para llamar a sus familiares, para contactarse y decir hasta dónde van, para reunificación familiar, etcétera. Por distintos motivos hay personas que se quedan todavía esperando los buses que les llevan hasta Huaquillas, etcétera, y que se van a quedar ahí, pernoctan ahí con el apoyo de todas las organizaciones humanitarias, pero en este momento, en este instante, nosotros no registramos que era una proyección que podía darse, es decir, gente atrapada entre un lado y el otro. Pero hasta las 12 de la noche, no. Es probable, sí, como se reportaba, que lleguen buses que por A, B o C no hayan llegado a la hora que pensaban, y que durante el día se evidencie gente ahí sí, estancada entre un lado y el otro. Las organizaciones de asistencia humanitaria lo que haremos es eso, llegar hasta allá y tratar de solventar algunas de sus necesidades, más la parte legal y el ingreso, eso ya le corresponde al Estado ecuatoriano. Ahora, rápidamente, luego de que estos miles de personas han ingresado, hemos visto otras situaciones, por ejemplo, mendicidad en las calles, que parecería inevitable porque llegan sin dinero ya hasta las diferentes ciudades. ¿Se prevé que ocurra esto ahora, luego del fin de semana que ingresó? Usted nos menciona 11,000, tenemos un colega periodista que nos decía que 18,000 ingresaron. ¿Se prevé que ocurra esto? Es muy probable, de hecho lo tenemos. Pichincha, Guayas, Manabí son las 3 provincias con la mayor cantidad de población venezolana que está en el país. Y son provincias que tienen índices de pobreza también, porque los tenemos casa adentro, ¿no? Solo que casa adentro el tema de la mendicidad ha sido trabajado durante muchos años y ya no es tan evidente. Pero la población, al no tener ni dónde dormir, ni qué comer, ni recurso económico, ni documentos para trabajar, aunque tengan títulos profesionales, gran mayoría de esto, entonces, o se están dedicando realmente al comercio informal o ante la desesperación de la mendicidad, porque lamentablemente es una fuente que sí genera algún tipo de ingreso. Entonces sí se puede proyectar eso, al menos que haya políticas, ya no solo nacionales, sino también locales, que les aporte a ver otros mecanismos para adquirir o trabajo, fuentes de empleo más dignas y que no pongan en riesgo no solo su vida, sino sobre todo la de los menores. Queremos agradecer a Anaíté Vargas, coordinadora nacional de movilidad humana de Cruz Roja, por habernos acompañado el día de hoy aquí en Notimundo al Día. Gracias a ustedes. Este es Notimundo, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.